Bueno, hay algunos temas para conversar que están siendo parte de la discusión democrática general del país en estos días. Y para sumar estas reflexiones a ese debate más general, queremos saludar a esta hora de la mañana y agradecer la presencia en nuestra radio del diputado de Evópoli por la región metropolitana, Francisco Undurraga. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Gracias por poder conversar. Muy buenos días, Patricio. Gusto saludarle. Sí, pues lo mismo decimos nosotros, diputados. Hemos tenido semanas muy intensas en temas de seguridad pública, cerrando al menos para efectos del día viernes, pero los fines de semana no están dando mucha tregua política. Si pudiera subrayar un par de ideas respecto a por dónde debería ir la discusión o por dónde debería ir la deliberación de las fuerzas políticas en este tema, ¿qué se podría decir? A ver, bueno, indudablemente el tema de la seguridad pública se come la agenda, se come la discusión política y es claramente el tema más relevante para la ciudadanía hoy día. Y yo diría no solamente para la ciudadanía, sino también para la democracia. Cuando uno desde el Parlamento legisla en materias de seguridad, no solamente está garantizándole la misma a la ciudadanía, que por cierto es lo que hay que hacer y además lo que todo chileno hoy día nos está pidiendo, todo habitante de nuestra patria. Pero finalmente una democracia sin seguridad no es una buena democracia, es una democracia que tiende a polarizarse, una democracia que tiende a irse al populismo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo importante aquí es cómo nosotros vamos resolviendo por etapas las falencias que tenemos en materia de seguridad, sin caer en un populismo legislativo que yo creo que se puede tornar muy peligroso. Sí, ya vamos a volver a eso, pero en ese espíritu, diputado, ¿cómo debería interpretar en su consideración la ciudadanía este acuerdo transversal que se anunció ayer, tanto el Senado como en la Cámara, de tramitar estos 31 proyectos en un plazo de entre 2 meses y medio y 5 meses? No es el plazo que se están poniendo para esto. ¿Cómo deberíamos interpretarlo quienes escuchamos esta noticia? A ver, yo creo que es una buena señal, es Ujú. una señal, yo me consta que es un esfuerzo de ambos presidentes de la Cámara, tanto de la Cámara como del Senado, y de algún sector del gobierno. Sí hay que ser claro en relación a esto. Esto se iba a anunciar ayer, se iban a dar a conocer las materias que se iban a tratar como usted muy bien dice, en 2 o 3 etapas, Ujú. donde la etapa más larga iba a ser el Ministerio de Seguridad Pública y desde luego algo que me toca además a mí muy de cerca porque presido la Comisión de Defensa, donde se está empezando a discutir la ley de inteligencia. Ujú. Lo lamentable de lo acaecido ayer es que finalmente no se pudo generar los anuncios porque no concurrió uno de los actores principales al acuerdo, que es el Ejecutivo, que es el colegislador. Y no concurre porque le pidió tiempo a ambos presidentes, porque hay un sector de las coaliciones, o una de las coaliciones que apoyan al presidente, que lamentablemente no termina por convencerse de la necesidad de perfeccionar nuestros sistemas para ir en combate del narcotráfico y controlar la violencia en nuestro país. Ujú. ¿Usted piensa que Apruebo Dignidad entonces es la fuerza política que nos permite un acuerdo mayor? Ahora, se lo planteo en el siguiente contexto, ¿ah? Si uno quisiera defender a Apruebo Dignidad, podría decir, por ejemplo, ahí usted me corrige, diputado, si uno va a la tramitación específica de las leyes y al articulado, por lo general se vota con amplios consensos, o sea, las diferencias han sido sobre artículos en determinadas leyes, por ejemplo, en la ley Naín Retamal, en algunos específicos. Y por el otro lado, claro, lo que dice Apruebo Dignidad, no sé si en su defensa, pero al menos en su argumentación, es que les interesa hacer una prevención en el sentido de que no se produzca una incompatibilidad entre seguridad pública y derechos humanos. A ese respecto, ¿qué se podría decir? A ver, estando de acuerdo en el enunciado de su pregunta, Ujú. la diferencia en la ley Naín Retamal entre Apruebo Dignidad y el resto de las fuerzas democráticas debidamente representadas en el Parlamento estaba en el corazón del proyecto. Sí, es cierto. No estaba estaba efectivamente en si darle o no darle
la garantía a las fuerzas de carabineros para su correcto actuar. Y pasando a lo segundo, yo también tengo la preocupación, evidentemente, y todo chileno y todo parlamentario tiene la preocupación de que cualquier ley que se dicte no dé pábulo para que se atropellen los derechos humanos. Pero evidentemente nadie aquí quiere convertir Chile en un fardo. Pero eso a contraparte, yo tengo que recordarle lamentablemente a la ciudadanía y a mis colegas parlamentarios de Ujú. Pro Dignidad que viviendo en una democracia donde existen poderes independientes, si existiese cualquier vicio o sospecha de delito en relación al accionar de carabineros y de policía de investigaciones de Chile, bueno, para eso están los tribunales. Pues. Ujú. Si aquí las leyes no son omnipresentes, las leyes se interpretan y las leyes y quien tiene que interpretar las mismas son los tribunales de justicia. Sí, a ese respecto, diputado, esta idea de que darle más poder a carabineros, así como en cualquier institución republicana, implica generar simultáneamente los contrapesos para el uso de ese poder. Y la idea de que, como ya es de público conocimiento, la formación de las fuerzas policiales, por las razones que sean, no vamos a entrar en eso ahora, es muy exigua en duración. Luego parece que la práctica en asuntos tan relevantes como el uso de armas de fuego en circunstancias sorpresivas no parece ser sistemática. Y que por lo tanto entregar más atribuciones, armas de mayor alcance a carabineros debería implicar simultáneamente, por un lado, mayor control y por el otro lado, mejor formación. ¿Cómo la recibe? Porque es parte también del corazón de la argumentación de quienes ofrecen más resistencia a este tipo de medidas o de políticas. Bueno, entonces tenemos que cerrar la puerta por fuera. En primer lugar, yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Lamentablemente, el tiempo de preparación es bajo. Lamentablemente, los recursos que el Estado de Chile le ha dado a Carabineros de Chile no ha sido siempre el adecuado. Efectivamente, en términos de formación, eh, en materia de manejo y uso de sus armas, eh, podría perfeccionarse y debe perfeccionarse, pero sí tengo que recordar que digamos que las generaciones que hoy día están saliendo a la calle son generaciones que han pasado por cursos de derechos humanos. Ujú. Hay una general que estaba a cargo de esa materia, es un cuerpo desde el general director Yáñez hacia abajo comprometido efectivamente con el respeto irrestricto. Yo lo he conversado con el general director y con su cuerpo de generales en relación al respeto a los derechos humanos, no solamente los carabineros y la policía de investigaciones, sino también las Fuerzas Armadas, que para ellos precisamente también es una complicación estar en la macrozona sur y en la macrozona norte, porque no están preparados para eso. Están menos Mm. incluso preparados que las fuerzas policiales para hacer el trabajo que nosotros le estamos pidiendo que realice. Eh, yo evidentemente busco, cuando legislo, Ujú. que no se atropellen los derechos humanos y que se generen leyes de la mejor calidad y lo más justas posible. Ujú. Aquí no se le está dando más poder a Carabineros en la ley Naín Retamar. Lo que se le está dando es mayor respaldo. Se está fijando el peso de la prueba en quien acusa y se le está dando presunción de inocencia en quien está haciendo uso debido, salvo que se pruebe lo contrario, de su arma de servicio. Situación que usted y yo tenemos claro que al menos desde octubre del 2019 en adelante no se estaba realizando de esa forma. Aunque Ujú. me digan que existe un artículo en el Código de Justicia Militar que es similar a lo propuesto para el Código de Justicia Civil, en la práctica, carabinero que disparaba era carabinero que tenía que entregar la llave de su casa fiscal, su arma, ni siquiera congelar el sueldo, sino que salir de la institución, financiarse el mismo su defensa.
y Sí. perder una carrera de 25 o 30 años. Si Bueno, los ahí hay poblacionales, un, ¿sabes? sí, ahí hay un consenso bien general, diputado. No se consideraba la presunción de inocencia y eso indudablemente es un problema. Digo, no respecto a un carabinero, respecto a cualquier Ciudadanos. ciudadano, no, indudable. Bien. Sí. Pero aquí la persona, la persona que el Estado de Chile pactó socialmente que iba a instaurar y hacer respetar el orden público, que es el carabinero en este caso, ¿no es Ujú. cierto? Eh, bueno, corría en desventaja con el delincuente, pues, o con el presunto delincuente. A ver, vamos a una materia concreta, diputado, y recordar que estamos conversando con el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga. Una de las cuestiones que están encima de la mesa ahora es la discusión sobre el reglamento del uso de la fuerza, ¿no? El gobierno ha presentado una propuesta, ustedes han hecho sus observaciones. Bueno, ayer hubo un pronunciamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos donde plantea que es importante discutir este documento en el espíritu de lo planteado por el gobierno. Y por lo tanto hace un llamado al Parlamento a que lo pueda considerar y no, como han dicho algunos diputados de oposición, desahuciar lo que el gobierno está proponiendo y hacer una propuesta propia. A ese respecto, ¿qué decir? Como para poder ir también aterrizando lo que estamos conversando en los asuntos concretos de la discusión legislativa y política. Bueno, a ver, mire, yo tengo que ser bien honesto en relación a esto. Está perfecto que cualquier instituto, ya sea el INDH o cualquier otro, incluso los propios afectados en términos de cómo van a tener que actuar hacia adelante, emitan su opinión. Para mí eso no es materia de escándalo. El Ejecutivo es colegislador, no es legislador. Ujú. ¿Ya? O sea, vale decir que aquí las pataletas de ministras y ministros, porque los proyectos salen modificados después de pasar por el Congreso, bueno, si no que no existe el Congreso, y le entregamos todo el poder al Ejecutivo, el poder el poder de gobernar el país y además de legislar. Eso es lo más parecido a una dictadura que yo conozco. Sí, la separación de Entonces, poderes es el principio es el principio. sí, de Y la este protección de los poder, ciudadanos, ¿no? Sí. y este poder, y se lo digo con conocimiento causa en mi calidad de ex vicepresidente de la Cámara de Diputados, no está para entretener a 155 diputados o personas que se les paga y que estamos trabajando 24/7 precisamente para legislar. O sea, es lo más normal. Y además porque somos representantes elegidos democráticamente del pueblo de Chile. Entonces, si a nosotros se nos pide que seamos timbres de goma, yo no voy a ser timbre de goma de nadie. No lo he sido en el mundo privado, menos lo he sido en el mundo público. Porque así como se nos acusa de que nosotros podemos, en la política, digamos, ser representantes de ciertos sectores de interés, es lo mismo que nos está pidiendo el INDH en este minuto, en esta materia en relación a lo que está haciendo el gobierno. Ujú. Diputado, ya que usted planteaba en el principio de esta, creo que fue en su primera intervención en esta entrevista, y yo obviamente no tengo cómo saber a qué se refería específicamente, pero usted al menos planteaba la prevención de no tener derivas populistas ni autoritarias en en esta materia. ¿Cómo recibe la propuesta del estado de excepción para la región metropolitana? No, yo no estoy de acuerdo con el estado de excepción para la región metropolitana. Lamentablemente, digamos, para los cantos precisamente más facilistas, no digamos ni siquiera populistas, entendiendo la realidad que se vive en mi distrito, que es un distrito más acomodado Sí, versus el 11, otros ¿no? distritos, Sí. el 11, correcto, que tiene un micro y macro clima muy distinto a lo que se vive en la zona sur de la región metropolitana y en distintas poblaciones de la zona norte. Pero creo que los estados de excepción lamentablemente han ayudado, no solo, han ayudado a combatir la delincuencia, en el caso de la macrozona sur, el terrorismo que ahí existe y el narcoterrorismo que ahí existe, y
ha dado tranquilidad a sus ciudadanos, pero ha demostrado que no es un estado de excepción, es un estado permanente. Y lo mismo va a empezar a pasar en la macrozona norte cuando, pasados los 60 días de la instauración del mismo, tenga que venir el Ejecutivo a pedirnos la renovación de ese estado para el control fronterizo. Ahora bien, creo que se justifica más en la macrozona norte desde el punto de vista del expertise de los militares en términos de cuidar la frontera, porque para ellos, hay que decir, tampoco es agradable y está bastante fuera de su contexto, digamos, el estar en las calles patrullando. Creo que nosotros tenemos que efectivamente apoyar al gobierno, y yo estoy de acuerdo con el plan de intervención comunal que el gobierno ha anunciado. Sí. Yo espero que sea efectivamente mirando a las personas y no a quienes gobiernan las comunas que hoy día se pretenden intervenir. Y efectivamente los proyectos de ley que nosotros estamos otorgando desde el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que finalmente terminan en ley, van en esa dirección. Yo lamento que haya gente que me esté escuchando y que no me encuentre razón, pero creo que no se justifica hoy día, y espero que no se llegue a justificar un estado de excepción en la región metropolitana. Sí, a ese respecto, diputado, dos cosas que le reconozco que no son preguntas, son más bien comentarios para que usted los comente. El primero, en la misma línea de lo que estábamos conversando recién, incluso para reforzar su argumento, ¿no? La discusión sobre el estado de excepción, que duda cabe que está encima de la mesa por los últimos 4 ataques a carabineros. Entonces nosotros ayer constatábamos que uno fue en Concepción, que otro fue en Quilpué, que el último fue a las 2 de la tarde, y que como consecuencia de eso se propone el estado de excepción para la región metropolitana. Yo no quisiera descalificar ninguna propuesta, pero uno no logra ver la relación ni la racionalidad entre el diagnóstico y la propuesta, ¿no? Entonces, hay un primer comentario en el sentido de que uno tiende a ver que en el debate sobre seguridad pública ha habido más de alguna ocasión en las últimas semanas en las cuales ha primado más la irracionalidad que la racionalidad. Y lo segundo que le quería comentar para su reflexión es que, bueno, llegué a esta entrevista, diputado, con la ventana abierta aquí con los principios de Bópoli. El principio número 8 dice que la democracia liberal es el régimen político que mejor resguarda la libertad al combinar el gobierno efectivo de las mayorías con la protección de los derechos de las minorías. Bueno, este principio lo invoco en esta parte de la entrevista, diputado, por el miedo que algunas personas tengan que haya que pagar costos altos en términos de libertades individuales para efectos de, entre comillas, combatir la delincuencia o el crimen organizado. Bueno, le doy estos dos comentarios. El primero para preguntarle sobre la racionalidad del debate en esta materia, y el segundo para preguntarle respecto a cómo en su consideración se cautelan dos principios que por separado son fundamentales, ¿no? Por un lado, la seguridad de las personas, pero por el otro lado también las libertades individuales. Yendo de atrás para adelante, muy Sí. interesante lo que tú estás diciendo, y yo, de hecho, una de las cosas por las cuales yo estoy en política y militando, que es una renuncia a una porción de la libertad en pos de un colectivo, evidentemente el defender las minorías es un principio básico, pero si las minorías van a ser los delincuentes, a mí usted me va a disculpar. No, lo digo en el sentido de que terminemos, por decirlo de alguna manera, si este debate llegara al extremo, ¿no? Porque terminemos, por decir algo así, con toque de queda, con autorización para que nos intervengan a todos los teléfonos. Digo, más o menos, diputado, permítame hacer el paralelo, y sé que el escenario es súper distinto, pero lo que ocurrió en Estados Unidos después del atentado a las Torres Gemelas, donde, bueno, al cabo de 3 y 4 años apareció muy claramente que el hecho de darle demasiado poder a los agentes del Estado para combatir el terrorismo, eso era lo que ocurría allá, también tuvo sus consecuencias negativas. Entonces digo, ¿cómo sacar lecciones de lo que ya pasó antes en otros lugares? Cuando hablo de minorías no me refiero obviamente a la delincuencia, que tiene que ser perseguida en todas circunstancias. Bueno, es que ahí está la cosa. Yo por eso creo que la institucionalidad, el Estado de Derecho y la certeza jurídica son los elementos a cuidar que te generan y te provocan la libertad que estamos
interesadamente, por lo menos de mi parte, conversando y dialogando con usted hoy, en este sentido. Eh, las leyes finalmente son realizadas para restringir de alguna u otra forma la libertad individual en pos del colectivo. Una ley de tránsito, yo podría tener la libertad de ir a 300 kilómetros por hora sin que tenga un auto que da 300 kilómetros por hora. Pero entiendo que tengo que viajar por una carretera donde no todos los autos viajan a la misma condición o tienen la misma condición del auto que yo estoy señalando como ejemplo. Desde ese punto de vista, evidentemente, uno se restringe, ¿no es cierto? Y toda ley, digamos, busca finalmente un mejor acople en la relación comunitaria. O sea, el individuo tiene que estar al servicio del colectivo también. Yo soy liberal, evidentemente busco, amo y propicio toda acción que tienda a generarle mayores libertades a las personas, pero en el entendido que vivimos en un colectivo. Que es algo que de repente se nos olvida. Un liberal no es signo de un individualista. Sí. ¿Ok? Entonces, desde ahí es donde nosotros nos paramos para legislar y para construir las políticas públicas, en el caso cuando fuimos gobierno, y hoy día como cuando somos oposición, el defender efectivamente la libertad. La libertad no se defiende, yo no le entiendo que se defienda, con la garantía del libertinaje. Y cuando yo hablo de libertinaje no estoy hablando de acciones sexuales ni de drogas, sino estoy hablando, digamos, del descampeo, como se diría en el campo, de las normas, de la ausencia de las normas. Así es que desde ese punto de vista, esta es una discusión que no es nueva, una discusión antigua, y yo creo que nosotros tenemos que efectivamente tomar las malas experiencias de otras sociedades para tratar de evitarlo. Ahora usted comprenderá que en este minuto, y por eso yo estoy llamando a la reflexión en esta conversación, y ha sido en un tono muy agradable, tanto sus preguntas como espero yo mi respuesta, estamos en un minuto que, dada la condición de inseguridad en que vive la población, se puede polarizar aún más, no solamente desde el punto de vista de las diferencias que yo personalmente tenga con el Partido Comunista, sino que por ponernos en extremos distintos, en veredas distintas, sino también la misma población. La misma población, de acuerdo a las señales que nosotros le demos, también puede salir a buscar justicia por sus propias manos, y eso no es bueno. Ya hemos visto detenciones que a mucha gente le han causado alegría y que evidentemente tienen el derecho a hacer, detenciones civiles de personas que están robando. Eso no tiene ningún problema en la medida en que no masacren al personaje. Sí, pues. Hace un par de meses mataron a un chico que venía arrancando de un asalto porque pensaron que se estaba metiendo a robar. Bueno, pero... Exactamente. Sí. Bueno, estos son grandes temas, y por eso este día viernes, diputado, propusimos este tono un poco más sosegado, porque bueno, igual le hicimos algunas preguntas concretas sobre temas específicos que se están discutiendo, pero claro, este es un debate que a veces se hace con mucha urgencia, en función también del comprensible miedo que siente la ciudadanía o un sector de la ciudadanía, pero que requiere su sosiego, porque tiene alcance de largo plazo y además profundo. Entonces, bueno, y evidentemente nosotros tratamos de legislar para no volver a legislar a la semana siguiente porque nos equivocamos. Somos seres humanos y no somos infalibles, somos bastante falibles. Así que, sí, pero ese es el espíritu, y yo veo ese espíritu también en amplios sectores de los actuales parlamentarios que hoy día les toca gobernar. Mi problema está en que hay un sector que todavía está mangoneando, tironeando, limitando el accionar del Ejecutivo. La prueba está de que no pudimos hablar de los 31 supuestos proyectos porque no sabemos si van a ser 31 o 22, porque hoy día hay un sector de la ciudadanía que incluso está vetando la posibilidad de que discutamos esos 31 proyectos en la Cámara de Diputados o en el Senado. Diputado, finalizo con esto, porque no podemos dejar fuera de la conversación que usted acaba de asumir la presidencia de la Comisión de Defensa. Sí, correcto.
Si nos pudiera decir a grandes rasgos, porque esto tendría que ser una entrevista específica para hablar de este tema, pero a grandes rasgos, ¿de qué manera piensa usted que deberían las fuerzas de armadas y de orden contribuir o no contribuir al tema de esta entrevista? A ver, yo creo que las Fuerzas Armadas son parte relevante e importante del Estado de Chile, y están constitucionalmente supeditadas al accionar del Poder Civil. Y en la discusión del nuevo texto constitucional, al menos en el tema de los expertos, lo deja aún más claro, poniéndola en el sistema de gobierno y no con un capítulo aparte, y no ha sido motivo de escándalo para nadie hasta el minuto, afortunadamente. Estamos viviendo un año que es muy complejo, indudablemente. Se conmemoran 50 años del golpe de Estado, donde ninguno de los comandantes en jefe actuales tenía más de 8 años de vida. Es una institución total y absoluta, son 3 instituciones total y absolutamente distintas a lo que le tocó vivir a Chile en esos funestos años de represión, pero es una institución que hoy día participa activamente y colabora, pero también es un país total y absolutamente distinto, por mucho que algunos sectores minoritarios se encarguen contumazmente en señalar que las condiciones que hoy día estamos viviendo son las mismas de la Unidad Popular. Bueno, son grandes temas, diputado Francisco Undurraga, le queremos agradecer por esta conversación, vamos a seguir obviamente recurriendo a usted y nada, pues que tenga un buen fin de semana. Igual ustedes, muchas gracias por el contacto y espero que nos volvamos a topar. Eso, que esté bien, gracias. Ahí está Francisco Undurraga, diputado de Bópoli por el Distrito 11, de región metropolitana, el famoso Distrito 11, ¿no? Presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, recién